Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me. Hola, muy buenas, soy Eric Estrada y estoy muy contento con el episodio 710 de Retrovisor Cine Garage. Vamos a hablar de John Waters. Viene Wenceslao Bruciaga, escritor, columnista, periodista y uno de los colaboradores de Since 66, el sitio de Vans en México, a hablar de John Waters, un cineasta, artista, escritor, fotógrafo también, fotógrafo de sus propias películas, a veces con elementos muy precarios. Y hablamos, por supuesto, vamos a hablar de la importancia de revisar su filmografía, de la importancia de él como personaje, de su postura política y social, de la trascendencia que ha tenido en la cultura pop norteamericana, y por supuesto a la gente que no conozca a John Waters les extiendo la más cálida invitación para que escuchen este episodio, para que se empapen un poco de la pasión del propio Wenceslao Bruciaga sobre la obra de John Waters, a quien acaba de entrevistar, nos va a platicar también de eso, y viendo lo que platicamos aquí, decidan si le entran a su cine o no. Yo les diría que lo hicieran. Entonces viene el retrovisor de esta tarde dedicado al señor John Waters. Retrovisor es presentado por Vans. Muy bien, vamos a darle al programa de esta tarde, este retrovisor que, lo sé, se prevé, se siente, va a ser uno de los más, no quiero llamarle controversiales, pero sí comentados de las últimas ediciones de este retrovisor. Antes que nada, quiero darte la bienvenida, Wenceslao Bruciaga, a este primer retrovisor en el que va a estar, porque asumo, creo ver que van a ser varios. Sí, todo parece indicar que sí, lo cual me entusiasma bastante. Aquí están las puertas abiertas. Gracias. Para quien no conozca a Wences, para quien de nuevo viva debajo de una piedra gigantesca como el calendario azteca, Wenceslao Bruciaga es escritor, periodista, columnista. Así es. Y por supuesto es miembro colaborador de Sin 66, el sitio de Vans aquí en México. Wences, exacto. ¿Cuál sería una especie de introducción a tu propia biografía curricular? Ah, qué caray, qué pregunta tan difícil. No, bueno. Es que a la hora de investigar de ti hay como 20 definiciones que te han querido dar, pero creo que quien mejor lo puede hacer eres tú mismo, ¿no? Creo que la más, no sé si la más correcta, pero la que me agrada, o la que me entusiasma, o la que me gusta lanzar, es la de un homosexual homofóbico. Okay. Pero, pues vaya, eso se ha convertido como una especie de broma. La verdad a mí nunca me ofende, pero como que desde las primeras columnas, yo tengo una columna en Milenio, que por cierto sale los miércoles. Ahí la pueden buscar, Wenceslao Bruciaga, la columna se llama El Nuevo Orden. Y bueno, pues abordo temas, yo soy gay, entonces abordo temas de diversidad sexual, o bueno, ni siquiera diversidad sexual, de joterías, porque pues la verdad es que la diversidad sexual suele ser muy amplia y pues hay cosas que se me escapan, ¿no? O sea, es decir, tampoco me siento con la capacidad ni biográfica, pero ni corporal de hablar de las lesbianas, por Nadie ejemplo. puede hablar de todo, ¿no? Exacto, la verdad es como muy ambicioso y pretencioso también. Entonces, pues casi siempre me quedo como en el marco del homosexual, ¿no? Pero bueno, pues, lo que pasa es que sí soy muy crítico, o no sé si lo consiga o no, pero trato de hacerlo. Y trato de criticarlo todo, y esa crítica, pues luego me han dicho que es como una homofobia internalizada. Lo cual no sigo sin entenderlo, ¿no? O sea, es así como que si criticarlo te hace homofóbico, lo cual también te da una perspectiva de que la jotería está como muy acostumbrada a que le digan cosas bonitas o que hablen bonitos de ellos, ¿no? Entonces, lo cual acaba siendo una especie de mecanismo de defensa muy extraño, ¿no? Y como, ay, no, deja tú. Bueno, sí es un mecanismo de defensa, pero creo que también de pronto es como la autocompasión al extremo. Eso. Y yo estoy muy en contra de eso, ¿no? Y la verdad es que sí están en un discurso constante de cuánto sufrimos. Yo critico eso y bueno, eso me ganó el mote de homosexual homofóbico. Bueno, pues, bienvenido al club, porque yo soy un crítico
típico de cine al que no le gusta el cine. Claro. ¿No? Yo estoy en el lado de, pues es que a ti nunca te gusta nada. Y yo de repente reviso lo que escribo y digo, pues aquí hay 25 películas publicadas en los últimos 2 meses que sí me gustaron. Claro. ¿Por qué la gente siempre se fija en lo que no me gusta? Y más en estos tiempos, ¿no? En que, o sea, básicamente tienes que decir cosas políticamente correctas o que gusten. Y bueno, digo, supongo que es generacional. El otro día estaba pensando que sí, hay se están llegando como extremos, de pronto, pues impulsados como por la viralidad de las redes sociales. Pero otro día también estaba pensando, eso es muy generacional lo que estamos viviendo y esta generación va a pasar y quién sabe cómo será la generación que le siga, ¿no? Entonces, bueno, pero así volviendo a la pregunta original, pues creo que eso es como mi figura. Pues soy escritor, tengo unas novelillas por ahí publicadas. Nombres. Pues la última se llama Bareback Jukebox, salió en Editorial Mo, que es la editorial independiente, pero es de Guillermo Fadanelli, escritor también. Y bueno, ha funcionado bastante bien, es una novela muy controvertida. Bueno, controvertida en el sentido de que es como muy de sexo homosexual explícito. Yo no le veo lo controvertido a eso. Sí, además existió toda la vida. Exacto. ¿No? O sea, digo. No es la primera que lo describe así, ha habido películas. Sí hay, perdón que te interrumpa, pero me llama mucho la atención y además va a venir a cuento por el tema que vamos a abordar ahora, que es John Waters en general, yo creo. Exacto, no sí, vamos a sí, centrarnos en una sola las película. Me llama mucho la atención la frase que dijiste hace rato de tenemos que decir cosas bonitas. O sea, ya ni siquiera es que esté mal visto decir malas cosas. Es que ahora estamos obligados a decir cosas bonitas todo el tiempo. Sí, exacto. Exacto. Y decirlas como para que la gente no entre en un estado alterado de conciencia y como para no ofender. Exactamente. ¿No? Entonces, a mí esto se me hace totalmente absurdo. Negar la hostilidad del mundo se me hace lo más pueril, por no decir otra palabra, o más estúpido, la verdad. O sea, no. Hasta cierto punto cobarde. Totalmente, es que totalmente. Yo lo he dicho, o sea, esta fascinación por lo políticamente correcto y estar señalando las ofensas no es más que la venganza de los cobardes. Sí. La verdad. Estoy contigo. Entonces, sí, y de pronto nada más, es decir, aparte de que se está negando la posibilidad de disentir y decir, bueno, pues esto no me gusta. Para empezar, porque es válido que no te guste algo, pero luego. Yo a esa posibilidad llamo derecho. Totalmente, es un derecho, totalmente. Por ejemplo, nada más una anotación rápida. Ya sé que no es el perfil del programa, pero por ejemplo, una columna que acabo de escribir es sobre esta crítica que está viendo a Call Me By Your Name, que en efecto no es una película buena, pero lo que me llama la atención es los detractores la están criticando a partir de opiniones manipuladas, o sea, de que es historia de homosexuales blancos, burgueses, privilegiados. Uy, come on, o sea, bueno, no sé, si piensas en Dangerous Relationships, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, pero vamos, o sea, y a lo que voy es que se vale que no te guste la película, pero es que ni siquiera están dando argumentos. No hay argumentos. Nada más están guiándose por las opiniones de moda. Y yo les estaba diciendo, o digo en la columna, que aparte son víctimas de su propia corrección política, porque son incapaces de decir por qué no les gusta. Entonces, dan una serie de vueltas, nada más para decir que les caga que es una película de homosexuales blancos burgueses. Y ni siquiera se atreven a decirlo. Entonces dices, ay, por favor. Entonces sí es un derecho decir lo que no nos gusta. Claro. Y aparte yo también sí creo que la ofensa es un derecho. También. Y creo que eso de hecho, eso lo impuso John Waters, precisamente. Que es el tema que nos reunió por primera vez en este programa. Porque, insisto, creo que Wences va a volver. No solo porque, pues bueno, siendo escritor, pues tienes como fuentes de inspiración muy, muy, muy variadas, sino porque todos los otros chavos de Sin 66 me dicen, oye, ¿puedo grabar el sábado? Es que no tengo chance de ir. Ya. Y tú desde el principio dijiste, oye, yo sí puedo ir el día que me digan, a la hora que me digan. Bueno, son las ventajas del freelanceo. Igual es un poco jodido andar persiguiendo los pagos, pero bueno, esta idea del tiempo libre. A nuestra edad uno se acostumbra a perseguir el chequero, ¿no? Ahora, la verdad es que también, híjole, o sea, sí me he dado cuenta que de pronto sí, claro, hay que talonearle más. Sí. Eres más dueño de tu tiempo, pero también ganas un poco más. O sea, si te sabes mover, agarras muchas chambas y también como que cobras más. Luego, de pronto te explotan ahí 8 horas, no te pagan las horas extras y es bastante... Incluidos los fines de semana muchas veces, ¿no? Sí extraño los vales de despensa, la verdad. Yo extraño la caja de ahorro.
Sí, y la caja de ahorro. Bueno, pero es que yo ahí sí ahorro por mi cuenta. Es que eso es lo que hay que Entonces, hacer, sí. ujú, sí, el banco en el que estoy me invitó en un programa, entonces automáticamente Te quitan. me quitan dinero pues mira. y se va como un plazo fijo, entonces no lo puedo tocar. Bueno, pues ahí está, John Waters. ¿Por qué? Porque te lo pregunto porque desde aquella primera reunión que dijimos, a ver, hay que empezar a proponer temas para platicar en el retrovisor, tú estabas duro y dale con John Waters, que no me molesta, Ajá. todo lo contrario. Sí, sí, sí. Pero sí, yo decía, ok, está bien, podemos hablar de John Waters, pero ¿Por qué? ¿cuál es la insistencia de parte de Wenceslao a manera personal? Claro. No, bueno, en realidad fue porque, ya bueno, yo escribo junto con Steph Torres, escribimos la sección en 666 de Vance Books Club, que es reseñamos libros. Entonces, bueno, reseñamos 2 libros de John Waters que salieron en la Navidad pasada. Y es muy curioso. La Navidad porque del 2017. del 2017. Y es muy curioso porque, John Waters solo en Navidad hace como una gira de stand-up, es spoken word stand-up. Sí. Y es muy chistoso, ¿no? Porque entonces es como la esencia de John Waters, pero en un escenario. Y bueno, reseñé los libros en Vance Books Club, la página de 166. Y ahí empezamos a rozar y dije, ¿por qué no vamos a hablar? Porque, bueno, es el libro, pero al final, pues John Waters es más conocido cosas, claro. por sus películas. Yo creo que con el tiempo ya se ha como desdoblado y hace más cosas, ¿no? Lo acabo de entrevistar también. Es que eso es lo que vamos a presumir también. Exacto, lo acabo de entrevistar. Salió en Milenio hace como 15 días, en 2 partes, porque sí fue una entrevista larga. Y bueno, esa fue la razón. Entonces, como que después de reseñar los libros de John Waters, pues es que vale la pena hablar y de discutir de él y, bueno, de sus películas. Especialmente después de la Evidentemente. entrevista. Exactamente, sí, porque ya es muy... Bueno, obviamente que lo lees. Ahora, la verdad es que la entrevista fue telefónica. Él contestó en su casa de su... Es que es indispensable, o sea, como que no entiendes a John Waters sin Baltimore. Sí, en Baltimore. Entonces, bueno, fue en su casa de Baltimore, lo cual ya le empezaba a dar ahí como un toque especial y entrañable. Y la verdad es que es casi, o sea, es como casi leer sus libros, o sea, es demasiado, demasiado amable, muy cortés. Entra en confianza luego, y más, bueno, si le dices, o sea, o yo, que dice, bueno, es que yo soy un periodista mexicano, soy gay, y entonces ya como que vas generando ahí como ciertas conexiones, él te agarra la onda y se suelta. Fue una entrevista bastante larga, no, hablamos de cosas increíbles, y bueno, esa fue la razón. Wences, afortunadamente este programa lo escucha un rango amplio de personas, pero está últimamente, y agradezco de verdad a todos los que lo oyen y los nuevos escuchas sobre todo, están llegando chavos muy jóvenes a escuchar en particular el retrovisor, Claro. que era una de las misiones desde que yo dije, bueno, vamos a hacer un programa de películas viejas o de gente que ya no está, digamos, en el gran boom cinematográfico, no todos son estrenos, preguntando de muchas cosas que ellos por edad, por tiempo, no conocen. ¿Quién es John Waters? A ver, es que sí, es un personaje, yo creo que es uno de los grandes personajes, si no es que pilares, de la contracultura norteamericana. ¿No? Antes de John Waters incluso yo creo que no había nada. Había como figuras transgresoras. No sé, o sea, pienso en... y además, más o menos de la misma edad. O sea, yo incluso, y ahora que decías de su espectáculo de Spoken Word, es de alguna forma su herencia beatnik. Totalmente. No, pero y creo que él en algún momento temporalmente empata un poco con la pelea de los beatniks. Exacto. De hecho, yo creo que llega, o sea, de hecho sí, incluso la filosofía de Waters es un poquito antes o paralela a los beatniks, ¿no? William Burroughs, de hecho, se refirió, o sea, William Burroughs fue el que bautizó a Waters como el padre de la cultura basura o del trash culture, ¿no? Pero en un sentido, o sea, literal, o sea, no era así como una metáfora, sino, entonces, sí, creo que lo más próximo, así como en un eslabón cultural estadounidense, como que sí, digamos, Waters está, yo creo que en un punto medio entre los beatniks y el punk. Sí. De hecho, yo me atrevería a decir que en muchos sentidos Waters era protopunk. Él propuso la idea de la provocación y de la disrupción.
te voy a interrumpir, pero es que a mí el No. tema de la contracultura Sí. me entusiasma mucho. De hecho, fue mi tesis de licenciatura, pero ahora estoy leyendo un libro sobre las películas de Eloy de la Iglesia, el cineasta Sí, sí, sí. vasco, ¿sabes? De izquierda Sí, sí, sí. radical, también homosexual. Sí, sí, sí. Y el libro, en la contraportada, que ahora no es contraportada porque Kindle ya no te deja ver la contraportada, Exacto. pero ahí está la descripción, dice, a ver, la gente que está metida en la famosa movida madrileña, que fue una especie de impulso de las culturas oprimidas durante el franquismo, se quedan mucho en la movida madrileña. La Sí. otra movida, encabezada en ese caso en el cine por Almodóvar. Claro. Del otro lado, el lado a donde no le pega el sol, estaba dirigido por Eloy de la Iglesia. Sí, y sí, creo sí. que ahora que hablas de protopunk, mucha gente dice que William Burroughs es un protopunk, Claro. pero él sería el Almodóvar de esta historia. Exacto. Y John Waters sería el Eloy de la Iglesia de esta misma Exacto, historia. totalmente. Ahora, qué bueno que lo mencionas, porque yo también no concibo mucho de... Yo tengo mis sentimientos encontrados, la verdad, con la movida madrileña, pero no se podría Ellos entender... también, ¿eh? Sí, exacto. Es que, si quieres, ahorita andamos un poquito en eso, pero nada más, creo que mucha de la estética de la movida madrileña, que tiene un punto de partida y que es Almodóvar, es decir, no se puede entender Almodóvar sin John Waters. No. De hecho, tú ves Pepe y Lucy Bonitas Chicas del Montón. Y bueno, estás viendo Poliéster, o una Sí. de las películas de John Waters de los 70. A través del filtro de Almodóvar. A través del filtro de Almodóvar, evidentemente. Pero es muy John Waters. Sí. Es decir, incluso la idea, incluso la idea de los travestis en Almodóvar no se entiende sin Divine también, por ejemplo. Entonces, esa es la virtud de Waters. Y de ahí, bueno, la movida madrileña adopta la estética almodovariana y bueno, pues ya se hace lo que conocemos. pero ¿no? creo que sí está muy sobrevalorada la movida madrileña. Y aparte que yo tengo mis dudas ahí porque es decir, si lees la historia y si lees bien la historia y los testimonios de quienes participaron, fue un movimiento, fue después del franquismo, Sí. y entonces fue un movimiento muy apoyado por el gobierno. O sea, el gobierno dio muchas facilidades. Y por ejemplo, partiendo de John Waters, que él es antigobierno, entonces él hace todo contra el gobierno. Claro. Entonces, un movimiento, por más disruptor que sea asimilado asimilado por el gobierno, casi desde De la inmediato, génesis, sí. me hace desconfiar. la Porque verdad. también hay que aceptar, parte del proceso natural de las contraculturas es ser adoptadas por el mainstream. Exacto, ¿No? O sea, exacto. pero eso es una reacción del Y mainstream. pasa tiempo. Sí, O sea, pasan varios pasa años. varios años o décadas, ¿no? Hasta cuando se asimila. El propio punk. El ¿no? propio punk es inevitable, ¿no? Es inevitable. Pero sí hay varios años en el que sí se mantiene como alejado del gobierno. Es decir, bueno, sí pasaron varios años, digamos que desde los Sex Pistols inventaron la madre a la reina a que se asimiló, por Sí, ejemplo, sí. y que hoy te compras una t-shirt de Y los Sex Pistols no en 1000 pas- varos. Y, ¿no? y te dejan entrar Claro. al Palacio de Buckingham sin ningún problema, ¿no? Exactamente. Antes eso no se podía. Exactamente. Y lo que pasa con la movida madrileña es que, vamos, o sea, no sé, les daba muchas facilidades como para ser disruptores. Entonces, eso no me la creo tanto. Y bueno, ese es el problema. Pero, y no se entiende sin las películas de John Waters, definitivamente. Por eso es contracultura, porque inspira a más personas alrededor. Y aparte, lo inspira a partir de... Es decir, de todas las contraculturas que hoy podemos recordar o que tenemos presente, la contracultura de John Waters, a pesar de que ha sido medio asimilada por el mainstream, porque creo que no del todo, esa es una gran virtud de Waters, su capacidad de desagradar sigue estando vigente. Es decir, eso no se ha podido, no ha podido ser como bien asimilada ni por nadie, ¿no? O sea, ahorita hablamos de sus películas, Sí, sí. pero él tiene una capacidad de escandalizar impresionante, ¿no? O sea, cosa que, por ejemplo, no sé, pensamos en la movida madrileña, la verdad es que su capacidad de escándalo duró muy poco. Muy poquito, y era un escándalo muy contenido. Además, Totalmente, ¿no? ¿no? El escándalo era casi parte del show. Exacto, y eran escándalos como a partir de fórmulas probadas. Sí. Y John Waters, por lo que me platica él, o sea, que él hace sus presentaciones de stand-up y de spoken word, y sigue escandalizando a la gente de hoy, del 2017, que Claro. supuestamente es muy progresista y muy liberal,
y sigue causando este shock. O sea, no, muchas de las primeras películas siguen causando comezón en mucha gente que las ve por primera vez en pleno 2018. es impresionante. Y más creo que la generación de hoy, obviamente, evidentemente, también le da... Claro. Vuelve a poner el sentido anárquico de John Waters otra vez, como si estuviéramos en el 74, en el 75, ¿no? Obviamente, bueno, no creo que sea un spoiler hablar del final de Pink Flamingos. Pero vamos, o sea, he leído reacciones así de millennials ante este final y entonces vuelven a escandalizarse como ñoras en los 70s. Digo, de nuevo, y un mensaje para todos los chavos que ahora ya están inquietos de tengo que ver las películas, nada más para contextualizar. El final de Pink Flamingos, pues, es una especie de epílogo, ¿no? Sí. Estamos hablando del final. Exacto, ¿no? es el, como decía Raúl Astor, el final. El final. Pues después de que pasa todo lo que pasa en la película, vemos a un perro que caga en plena calle y Divine, ¿qué tan cercano está Divine a John Waters a nivel sentimental en ese momento? Pues eran grandes amigos, en realidad, eran grandes amigos. Pero nada más. Okay. Sí, nada más. Sí, porque de hecho... John Waters también tiene como una figura, digamos, un fetiche, y pues evidentemente Divine no encaja en él. Si no saben quién es Divine, pueden googlear en este preciso instante para con ver una imagen sabrán que saben quién es Divine. Sí. Recoge la mirada del perro y se la come. Y dice, bueno, hay como varias leyendas urbanas al respecto. Hay quien dice que fue una idea de Divine, o sea, que se le ocurrió, que es una improvisación sobre la marcha de Pink Flamingos. Y hay quien dice que John Waters como que le indujo a hacer eso. Ahora, vamos, Divine nunca se quejó de eso como hoy. Pasa que Uma Thurman resulta que estuvo manipulada, ¿sabes? Es decir, como que Divine siempre estuvo consciente, ¿no? Hay que recordar, o sea, John Waters es de Baltimore, él se hizo cineasta amateur y empezó a hacer películas siempre con este motivo del desagrado, ¿no? O sea, de mostrar cosas que choquearan a la gente, pero no sin metáforas, ni lecturas, ni nada. O sea, el shock era real y lo estabas viendo. Claro. Y él hizo como este grupo de happening, de performance que se llamaba los Dreamlanders, que eran, pues al final... Es interesante porque pues era como un grupo de artistas, pero pues sí, más bien John Waters siempre dice que eran unos inadaptados sociales, ¿no? Entonces, y había, bueno, pues había homosexuales, había lesbianas, había gordos, es decir, eran los marginales de Baltimore. Y ellos decidieron crear como su propio discurso visual, y bueno, pues guiados ahí bajo la cámara de John Waters. John Waters es una especie de unir a los que nadie quiere recibir. Exacto. ¿No? Y los que estaban, sí, y los que estaban fuera de los, como en efecto de estos, como esos convencionalismos sociales, ¿no? Es decir, los que no estaban, ya sea por voluntad propia o porque la misma gente los rechazaba. Entonces... Y esto es lo que me encanta de Waters, o sea, que él demostró que puedes crear tu propio sistema cuando, digamos, el sistema te rechaza. Fue lo que hizo, ¿no? O sea, al final, incluso él mismo, la misma metodología de sus películas, de cómo las filmaban y tal, era una demostración de que no dependes del sistema. O sea, justamente lo que hablamos, ¿no? Es decir, como que el gobierno que asimiló la movida madrileña o como todas las revoluciones son asimiladas. De alguna manera, John Waters yo creo que ha sido de los pocos que sí se mantiene leal a ese espíritu. Porque si te fijas, si bien, bueno, obviamente su cine fue subterráneo por mucho tiempo. Subterráneo e independiente. Que no es lo mismo. Exacto. Sí, totalmente. Y medio entró, pero con Hairspray, como con Cry Baby, empezó medio con grandes estudios. Pero tampoco fue así como la gran diferencia entre, no sé, entre Perros de Reserva y Kill Bill. Sí, claro. O sea, nunca hizo una película como Kill Bill. O sea, en realidad, los grandes actores que han trabajado con Waters es porque se morían. Y por trabajar con él, y porque de alguna manera querían tener como esta mancha en el expediente tipo Divine, ¿sabes? Es decir, como que si Divine comió caca de perro en Pink Flamingos, de pronto Johnny Depp quería decir, yo estuve con Waters y tener... Es muy chistoso, era como ser parte de la marginalidad, o sea, que estás en el mainstream, más bien te quieres ir como... Y yo lo veo así, es justo, son los intentos del mainstream por tratar de jalar a John Waters, porque con todo lo que queremos a Johnny Depp y con todo lo que era en los 80,
nunca fue una figura radical. Él siempre ha No, estado del jamás. lado del sistema. Jamás, ¿no? Entonces, jamás. yo quiero estar con Waters, yo quiero que él Sí. me dirija. Son justo los intentos del sistema para jalarlo hacia adentro Exacto. y vacunarlo de rabia y dejarlo sentadito al lado. Y al final es muy chistoso porque nunca, es decir, los estudios de Hollywood o las grandes compañías se rindieron porque es que Waters sí es radical, ¿no? Sí. Entonces, nunca... sus últimas películas probablemente ya no tengan como este espíritu trash, que también tenía que ver con el bajo presupuesto. Pero bueno, son grandes porque cuando venía para acá venía pensando si hay alguna película de John Waters mala. Y son de esos cuando te quedas así de... o sea, es que realmente podríamos decir una como la menos peor. Ajá. Pero aún así, yo no me atrevería a decir mala. O sea, estaba hasta A Dirty Shame, que incluso la hizo con el tipo de Jackass, con Knoxville, Johnny Knoxville, ¿no? Johnny Knoxville. Y digo, bueno, pero luego el mundo no es tan mala. Es divertidísima. Incluso sale Chris Isaac en esa película. Sí. Es divertidísima. Es muy transgresora. ¿Cómo se definen entonces las películas de John Waters? No, incluso las primeras, que son muy distintas a las últimas. Sí. ¿Cómo es que se convierte en esta marca que gente como Johnny Depp quiere jalar a su currículum para tener esa cicatriz? Exacto. ¿Y cómo es que ha, de alguna forma, dejado su sello en la historia del cine de los Estados Unidos? Yo creo que el cine de John Waters es el cine de los marginales, de los marginales gringos, ¿no? Y también el cine de John Waters es el cine de la burla, es el cine de la burla al sistema de valores gringos, a él mismo. Es como el humor, la ironía o la manchadez como salvación de un país obsesionado con el capitalismo y como que sin muchas posibilidades de librarte a eso, ¿no? Entonces, ese es el cine de John Waters. Es como... Yo creo que el cine de John Waters es como el himno o la alegoría de la marginalidad, ¿no? Es una celebración de la marginalidad constante, sin dramas y con una estética muy bien calculada. O sea, es decir, John Waters sí sabe de marginalidad, no es una pose y sí lo sabe. Sí, no es ¿cómo lo definiría? No es el pequeño burgués que de repente dice, híjole, me encontré a un señor tirado en la calle y me senté con él a platicar Claro. porque no conozco su mundo. No, o sea, no, de exacto. entrada hay que comprender varias cosas del propio Baltimore, ¿no? Que no es una ciudad Exacto. cosmopolita como si lo es Boston, Claro. pero es ciudad. A pesar de ser ciudad, es una ciudad tremendamente conservadora. Exacto. Y Que rechaza prácticamente por sistema a quien no encaja Claro. en la cultura. Ahí ni siquiera es cultura protestante. Aquí es una cultura católica profunda exacto. y blanca. Es bien raro. Es que también acabas de dar en el clavo en algo que es como indispensable para entender a John Waters. Y es que John Waters no puede ser sin Baltimore, que es la ciudad Exactamente. donde nació. Hay que mencionar, igual para los que no conozcan, que todas las películas de John Waters, todas suceden en Baltimore. O sea, quizás los personajes viajan de pronto, como la de... Fíjate que Pecker podría ser una de las malas, pero aún así no me desagrada. O sea, yo la consideraría mala por light, como por... Por ligera, sí. por ligera. Pero la volví a ver ahora que sabía que íbamos a hablar de esto, la volví a ver y le encontré como muchos valores que antes le dije, no, es que es buenísima. Y bueno, el artista que es Edward Furlong, que tiene que ir a Nueva York porque es como un fotógrafo occidental de desnudos femeninos, que es una locura de película, es que sí es muy buena. Y viaja a Nueva York. Pero en realidad todo parte de Baltimore o se queda ahí, ¿no? Entonces, en efecto, las ciudades de Estados Unidos son muy protestantes, ¿no? Cuando no mormones extremos. Baltimore son de las pocas que son católicas. Y es cuando te das cuenta de que hay algo súper torcido con el capitalismo, con el catolicismo, porque al mismo tiempo que es católica, es una de las ciudades más jodidas de Estados Unidos. Es una de las ciudades más pobres y que nomás no avanza. O sea, ya ves que Detroit sube y baja, ahorita ya va rumbo a la hipsterización y van otra vez para arriba. Y Baltimore no puede, o sea, de alguna manera siempre se queda estancado, es muy jodido. Son de las ciudades más violentas de Estados Unidos, siempre está en el ranking de las ciudades más violentas. La segregación social es muy fuerte, entonces la marginalidad tiene un sentido bastante radical.
Y yo hablaba con Joe Waters en esa entrevista que tuvimos por teléfono, que sí, es muy similar a México en ese sentido. O sea, los contrastes son muy, muy evidentes. Es cosmopolita y al final es Estados Unidos, entonces tiene un downtown como muy bien definido y tal. Yo he tenido la oportunidad de ir a Baltimore, pero sí es muy rara la ciudad. También recordarás que es la ciudad de donde se hizo The Wire. Sí. Esta famosísima serie. Entonces, algo tiene Baltimore ahí que es muy torcido y que es un caldo de cultivo para la marginalidad, evidentemente. Entonces, no es lo mismo ser un travesti gordo en Nueva York, en San Francisco, pero incluso, no sé, incluso en ciudades así que tú dijeras, no sé, en Nashville, por ejemplo. En el propio Seattle, ¿no? Que es una ciudad probablemente más pequeña y... Pero es mucho más liberal. Sí. En realidad todo el norte de Estados Unidos finalmente le tienden a ser casi europeas, ¿no? Comparemos entonces con Miami. Ándale, ¿no? exacto. Incluso creo que la tienen más leve en Miami que en Baltimore. Con todo y que ha habido tiroteos. Exacto. ¿No? Pero... La tienen un poquito más resuelta. Es decir, no es lo mismo que en la escuela, en la preparatoria, en el teatro, en el cine, te volteen a ver mal y te señalen si estás en Miami a que si estás en Baltimore. Exacto. Esto es lo que queremos dejar claro. Exacto. Entonces, Baltimore es el caldo de cultivo perfecto para la marginalidad. Uh-huh. Ahora, dentro de ese Baltimore, pues John Waters es digamos, como el hijo cuasi perfecto de la cultura pop norteamericana, de los programas de concursos de los 50s, del cine de oro de Hollywood. Uh-huh. Es decir, lo que hace Waters incluso hace como una especie como de extrapolarización del cine de oro de Hollywood, y es como hacer cine de oro, pero pues en las calles, ¿no? Y con muy pocos recursos. Pero al final con esta idea de la glamorización, que eso es también lo que me gusta mucho de Waters, es la glamorización de los jodidos. De los jodidos. O de lo jodido. O de lo jodido, exacto. Pero es que pues, lo jodido y los jodidos que viven en él, uh-huh. ¿no? Entonces, sus primeras películas que son con cámaras de 8 milímetros, así es una cosa brutal. Y la capacidad, es decir, esta de Multiple Maniacs, que igual al final es una langosta de plástico comiéndose a Divine, una cosa así, pero ya ni serie B, o sea, eso es todavía más abajo, ¿no? Pero, de nuevo, expliquémosle a la gente cómo es que Waters llega a estas ideas y cómo las desarrolla, porque, de nuevo, alguien podría decir, claro, es muy sencillo hacer películas de bajo presupuesto, que se vean mal, exacto, ¿no? Que hablen de la cultura, de lo jodido, en las que probablemente no se note el esfuerzo ni de producción ni de conceptualización. Y la gente diría, es que hacer ese tipo de películas es más sencillo. Es relativamente fácil, ¿no? Y creo que no. No, para nada. Yo creo que lo complejo y lo inteligente, porque ahora que lees sus libros y platicas con él, te das cuenta lo inteligente que es para desgranar justamente la marginalidad, pero aparte darle argumentación, no nada más quedarse así. Y yo creo que es el no tenerle miedo justamente a meter la mano en la marginalidad. Y creo que esa es la gran diferencia y lo que le da un valor. Es porque yo creo que Waters sí es un desertor de la autocensura. Y eso es lo que le ha valido ser lo que es hoy. Porque incluso te puedo apostar que mucha gente sí hará lo que tú comentabas, que agarra un 8 milímetros y hace con bajo presupuesto, pero no se atreve a hacer los planteamientos que hace Waters. Y no nada más tiene que ver con lo gráfico, que fue disminuyendo y que a lo mejor es sus últimas películas, sino finalmente si hay una historia ahí que choquea. Como a niveles... es que no quiero empezar a hacer como un poco analogías forzadas, pero sí como estos a niveles, no sé, ¿qué será? De Ingmar Bergman o, uh-huh. ¿sabes? Así que también choqueaban en el discurso. Pero ese mix entre el discurso, lo visual y lo pop, porque al final también John Waters es un ícono de la cultura pop. Y eso también una especie de anti-Warhol. Sí, ¿no? Exacto, en muchos sentidos, aunque al final emparentaron. Sí. O sea, sí, al final sí ya se cruzaron sus caminos, creo que era inevitable, pero en muchos sentidos sí era
Andy Warhol. Aunque hoy el mismo Waters te dice que ya es como el invitado, de hecho, él se burla mucho de sí mismo, como debe de ser, y dice que es como el invitado consentido de las galerías de arte, ¿no? Entonces, así que las galerías de arte, cuando abren una exposición, quieren que esté ahí, pero casi como parte de la exposición, ¿no? Así como una intervención. Es un gran crítico de arte, por cierto, un gran coleccionista de arte. Yo les recomiendo mucho que compren mis modelos de conducta. Lo pueden encontrar con relativa facilidad en las librerías de México. Está editado por Caja Negra, una editorial argentina, pero bueno, la distribución en México es muy buena. Y ahí habla justamente, tiene un capítulo sobre sus artistas preferidos, entre los que está Mike Kelly, otros artistas, unos artistas suizos. Es decir, es un gran crítico de arte. Y también es ese sentido de cómo John Waters se define también a partir de la formación autodidacta. O sea, es alguien que fue aprendiendo sobre la marcha. Sobre la marcha. Y es homosexual, evidentemente, y no tiene miedo realmente a decir lo que piensa a partir de historias relativamente sencillas. ¿Cuáles son esas historias, Wences? ¿Cómo es que van transformándose o consolidándose a lo largo de su filmografía? Para que la gente vaya tomando apuntes y decir incluso, vean primero este y luego este. Exacto. Fíjate que en la entrevista hablamos un poco de eso por teléfono y me lo dijo con algo que me dejó clarísimo. Me dices que ahorita que está de moda la corrección política, para mí unas cosas políticamente correctas es la honestidad. Y creo que al final las historias de John Waters son honestas dentro de lo marginal o de lo choqueante que pueden ser. Pero son personajes que son honestos con ellos mismos y que no le hacen daño a nadie. A excepción, yo creo, que de Serial Mom. Sí. Pero incluso los asesinatos de la mamá como que los hace beneficio de su familia, ¿no? Y es la mamá perfecta. Pero volvemos a lo mismo, no deja de ser marginal. O sea, que como que ve gore extremo a escondidas, ¿no? Y que también si tienen oportunidad de verla, es una película noventera, creo que es como del 92. Ahora te digo de qué año es. Y es con la extraordinaria... 94. Con la extraordinaria Kathleen Turner, que creo que es uno de sus mejores papeles también, y sí consigue este equilibrio perfecto entre la mamá súper conservadora del Midwest de Estados Unidos, y perfecta, pero que es una asesina serial. Claro, ¿no? porque está defendiendo a su familia. Exacto, al final es que esta locura, él me dijo algo que es muy, porque hoy John Waters escribe mucho. Yo le pregunté que si no tenía sus planes de hacer una nueva película. Me dijo que no, porque ya no se entendía con los nuevos modelos de negocio para financiar. Que curiosamente es lo mismo que le pasa a Scorsese. Scorsese dijo lo mismo hace un año. Ah, mira, no lo sabía. Me cuesta mucho trabajo levantar dinero para mis películas. Es lo que dice John Waters. Sí. Dice, me cuesta mucho. Y me dice John Waters, ¿y sabes qué me cuesta más todavía? Que yo les propongo hacer una película independiente, 100% independiente, y me lanzan presupuestos que yo digo, esto es independiente, o sea, no puede ser, o sea, yo tengo una cámara VHS y hago algo, ¿sabes? Entonces, dice, no entiendo los modelos de negocios, entonces escribe mucho. Me dice que escribe como desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, así como una cosa así. Y me dice, es que todos tenemos que tener un hábito, yo me estoy haciendo el hábito de la escritura. Dice, todos tenemos que tener un hábito para que la locura no pierda su esplendor, ¿no? Entonces, yo creo que también las historias de Waters son al final como estos sistemas de locura que al final tienen que hacer muchas cosas para sobrevivir dentro de sistemas de convenciones que prácticamente ya nos dimos cuenta que no los vamos a poder derribar, ¿no? Entonces, siempre van a estar ahí, siempre va a haber gente dispuesta a defender esos sistemas de convenciones conservadores como la Serial Mom de la película de John Waters. Y entonces, al final, es como las historias de John Waters, es como se puede ser marginal y vivir dentro de estos sistemas y siéndose leal contigo mismo y con tu locura. Hay una película que la gente no la ubica mucho. Para mí incluso es más fuerte que Pink Flamingos. De hecho, es más enferma que Pink Flamingos. Que Pink Flamingo es o sea, es demencial. Y yo creo que esta es todavía más demencial y es la de Desperate Living. Que es como de este reino
de hecho no muy lejos de Baltimore, y que es un reino no de jodidos, o sea, de paupérrimos, ¿no? Y que viven en casas de láminas, así que es una cosa brutal, que luego también si te pones a pensar, pues es casi como las periferias de México. De la ¿no? Ciudad de México. De la Ciudad de México, estos así como barrios improvisados de invasiones con casas de láminas. Es eso lo que está retratando Waters en Desperate Living, pero es un reino con una reina. Es una especie como de Alicia en el País de las Maravillas, pero hecha por Waters. Entonces ahí te encargo, ¿no? Entonces, con una reina y con sus lacayos, y son todos los marginales que se van a vivir ahí. Es una brutalidad de películas, si tienen oportunidad. Es una especie de mezcla entre Alicia en el País de las Maravillas y Los Olvidados. Exacto. Pero sin el toque Buñuel, o sea, exacto, ¿no? exacto, o sea, sin el surrealismo. Que ahorita que lo acabas de traer a cuento, cuando yo le pregunté a John Waters que si había alguna influencia, él habla de sus influencias como malas influencias, y eso me encanta. Sí. O sea, él asume la influencia como algo malo. Exacto. Sí. A mí me gustan las malas influencias, me gusta que me contaminen. Es que esa visión del mundo, así de, eso sí es ser transgresor, ¿no? O sea, no, John Waters no va por la vida queriendo dar buenos ejemplos No. sintiéndose parte de algo positivo. Es la bandera de la impureza, ¿no? Exacto, qué gran palabra, sí es de la impureza totalmente. Y justamente cuando le dije que sí tenía una mala influencia mexicana, me dijo Buñuel. Ahí me dijo, es que no sabes cómo me influenció Buñuel, y sobre todo El Ángel Exterminador. Ok. O sea, me dijo, es que esa película me dejaba helado cuando la veía. Me dijo, es que Buñuel es grandioso. Dice, pero lo genial de El Ángel Exterminador es ver como todas estas personas millonarias en situación límite, Sí. pero incapaces de deshacerse del glamour, ¿no? Entonces, que estaban ahí ya como con todas las plumas vomitadas, pero no se las quitaban, o sea, querían seguir como aparentando. Incluso hacia ellos mismos, ¿no? Que creo que es algo que pasa, por ejemplo, con Serial Mom. Yo veo la vuelta de Buñuel en El Ángel Exterminador, Sí. criticando a estas altas esferas del capitalismo, defendiendo su propia postura ante ellos mismos, ¿no? Claro. El hecho de no querer despojarse del smoking y de las plumas. Sí, están defendiendo lo que ellos proyectan hacia afuera, pero también su propia idea de ellos mismos. Exactamente. Serial Mom le da una vuelta parecida en el momento en el que te dice, mira, esta es una madre típica de Baltimore. Exacto. Sociedad conservadora. Sí. ¿Qué hacen con los diferentes? Van y los matan. Exacto. Pero para ella misma es un acto de justicia porque está defendiendo a su familia de los impuros de allá afuera. Y a la sociedad, porque de hecho, Sí. no sé si recuerdas, en Serial Mom mata a una vecina que no recicla la basura, ¿no? Claro. Y que no la separa en orgánica y inorgánica, y va y la mata. Y aparte... ¿Qué pasaría si le pasamos eso a Trump en este momento, por ejemplo? Serial Mom. Claro, que por supuesto no ha visto, ¿no? Claro, exacto. Estoy seguro que no la ha visto. Y claro, obviamente tuvimos que hablar de Trump, y Waters también decía que era... O sea, que a él tampoco le sorprende tanto el triunfo de Trump, porque la sociedad norteamericana siempre ha sido así. Él ha vivido en eso, sí. Siempre ha sido así, Sí. ¿no? O sea, de pronto es que es tan grande Estados Unidos que de pronto creemos que todo es Todo o Los Nueva Ángeles. York o Los Ángeles, Sí. ¿no? Igual Miami, o sea, nos quedamos con eso. Pero bueno, checa el centro de Estados Unidos, o sea, creo que sigue habiendo Ku Klux Klan. No, ahí, yo ¿no? la O primera sea, vez que fui a Nashville sentí el trancazo. Sí, lo sientes. Lo sientes. Lo sientes, es muy fuerte. Entonces, a John Waters no le sorprende, ¿no? Dice, la sociedad norteamericana siempre ha sido muy conservadora, incluso en las grandes ciudades. Y me dijo algo revelador. Me dijo, bueno, ponte a pensar, o sea, también de pronto está esta presión de lo políticamente correcto, y de pronto sale alguien como Trump que dice lo que le da su regalada gana. Entonces, ¿cuántas personas que no van por la vida diciendo, no, sí, yo apoyo el Me Too, y yo soy feminista, y estoy contra el colonialismo y todo, pero por dentro... Son todo lo contrario. Ajá, exacto. Y quiere decir cosas que no se atreve, porque, pues bueno, la moda de ahorita es ser políticamente correcto, y la forma de desahogarse es votar por Trump. Claro. Entonces tiene esta cosa. Y retomando un poco la pregunta que decías, creo que las historias de John Waters son eso. O sea, son gente que no se reprime, que dice lo que piensa sin hacer daño a nadie hasta cierto punto, y que trata... También creo que las historias de John Waters, curiosamente, son de personas felices.
dentro de su entorno. Ni siquiera van en busca de la felicidad. O sea, ya son felices y lo que hacen es quieren más felicidad. Entonces Claro. es como un hedonismo trash. Y esas son las historias de John Waters, ¿no? Igual está, que es una de mis favoritas también, la de Female Trouble, que es increíble, que es también la historia de Divine que se escapa de casa de sus papás, incluso los quiere matar porque no les regala unos, no les regala unos zapatos para bailar cha-cha-cha o algo así, ¿no? Sí. Y termina con unos terroristas. Es impresionante, o sea, es la búsqueda de más felicidad, ¿no? Son personajes que de alguna manera ya la tienen y van y quieren todavía más. ¿Y cómo quedan dibujados esos personajes? Para que también la gente vaya sabiendo hacia dónde se dirige el pensamiento de John Waters, porque uno podría decir, claro, un personaje que tiene felicidad y que quiere más felicidad puede ser retratado desde un punto de vista muy egoísta y dejarlo a él como un pequeño monstruo, Sí. o puede ser, como Sí, dices son- tú, alguien que simplemente vive dentro del hedonismo y Sí. quiere más de lo mejor. Son pequeños monstruitos, los pequeños de Exactamente. los personajes de John Waters, ¿no? Pero es que es muy chistoso. Lo genial de John Waters es cómo te confronta incluso como con tus propios convencionalismos. Es decir, cuando te pones a pensar así realmente, los personajes de John Waters son monstruos según quién, ¿no? Es que esas son las preguntas que te plantea John Waters. Evidentemente para una sociedad conservadora ya, y que adora las formas, las buenas formas, pues, o sea, John Waters es un enfermo mental. Claro, y sus personajes son aborrecibles. Y aparte, otra característica de los personajes es que, digamos, si hacen un esfuerzo por resaltar su marginalidad. O sea, checa en Divine, no más es gorda, es gordísima. Y lo que hace es como vestirse de tal forma que se vea Que se le más note gorda, más, que claro. se le note más, ¿no? Esta clase de orgullo también es muy típico de los personajes de John Waters, desde la Divine de Pink Flamingos, incluso esta Tracy Turnbull, la personaje de la chica gordita, que también sale en la primera Hairspray, en la de John Waters, porque luego se hizo como un remake, pero del musical. La de ¿no? John Travolta. La de O sea, John se hace la Travolta. película, se convierte en musical. Exacto. Y luego lo que hace Hollywood, volviendo a la intención, exacto. es no recoger la película original, No, sino el musical de Broadway. Exacto, sí, porque Que ya estaba rasuradito. que ya ¿no? estaba rasurado, exacto. Ahora, volvemos a lo mismo, es decir, John Travolta no se quiso quedar atrás y quiso ser la nueva Divine. O sea, Claro. de hecho, él sale haciendo Él el sale papel de haciendo- Divine, exactamente. que sea la Hairspray del 88. Y Que además, fíjate lo que son las cosas. Esa película fue un exitazo entre los adolescentes. sí, totalmente. Eso está bien padre. Eso está bien padre, exacto. Yo supe también de muchos adolescentes que lo eran cuando salió Hairspray, que ya tienen como 10 años, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos, la de John Travolta. Muchos adolescentes se acercaron al cine de John Waters. A través de eso. A través de eso. Entonces, sí, el cine de John Waters sí es como... Es el acercamiento de los marginales a los sistemas de cultura pop, ¿no? Desde muchas ópticas, evidentemente. También es, digamos, ya como más así, desgranándolo un poco más, pues sí es un cine bizarro en muchos sentidos, ¿no? Sí, se fue deslactosando con el tiempo. Yo creo que desde Hairspray, justamente, porque ese ya fue como un gran sí, estudio, claro. ¿no? Antes de Hairspray tenía la de poliéster, que también es una locura. Y poliéster dicen, bueno, no, pero sí creo que sí es cierto, porque Waters lo dice, que cuando se exhibía poliéster en las salas de Estados Unidos, en la película te daban una hoja que se llamaba odorama. Ah, claro, era Odora. Sí, Era sí, odorama. Entonces, que por ejemplo, y traía unos números. Entonces, cuando alguien se echaba un pedo en la escena, Tú tenías rascabas, que rascar y rascabas y tenías- lo olías y pues olía a pedos. Entonces, Que, de nuevo, para contextualizar la postura del propio Waters hacia el cine de esos momentos, el odorama fue un intento real en los años 70, 80, Ajá. pero obviamente los olores que te daban era, a Sí. ver, el personaje está oliendo rosas, entonces tú olías rosas, olías chicle, ¿no? Sí, olías sí, sí. flores, olías el mar, Sí. y John Waters dice, ah, sí, pues ahí les va mi Claro. odorama, y era justo todo lo y contrario. olías pedos, pies Claro, apestosos, claro, caca. O sea, claro. era una cosa impresionante, ¿no? Claro, obviamente un personaje como Waters tiene muchos detractores, Sí. ¿no? Por ejemplo, entre ellos mi mamá, que una vez me decía, es que no, ¿cómo pueden valorar esto de Pink Flamingos si es una porquería? Y luego dije, a lo mejor quizás tenga razón, digo, no lo sé porque yo soy fan, entonces jamás le voy a decir que, o sea, todo el tiempo le voy a decir que está equivocada, ¿no? Porque pero para muchos dicen, bueno, es que a lo mejor esta es como la provocación del pastelazo, ¿no? Como alguien que
puede ser, pero al final dices, bueno, pero al final, ¿qué es lo que hacía el gordo y el flaco, por ejemplo? Claro. O sea, es decir, o sea... Ahora que los mencionas, pues hay muchos estudios alrededor de la figura y los personajes del gordo y el flaco que dicen, a ver, si la gente estaba buscando anarquía y caos en los años 30, ahí están sus películas. Exacto. ¿No? La búsqueda y la provocación del caos tiene mucho más de rebelde que, no sé, la película que me digas en este momento que la gente, es que Easy Rider, sí, pero esto fue antes, fue dentro del sistema. Claro. Y después de John Waters, los cineastas empezaron a tenerle menos miedo a la locura. Exacto. O sea, John Waters fue seminal en muchos sentidos. De hecho, no sé, ¿cuál es la primera película de Scorsese? La de Alice Doesn't Live Here Anymore, ¿no? Ajá. Creo que ahorita te digo bien, pero O sea, John Waters es seminal justamente en la transgresión visual que aparte rebasó el imaginario homosexual, porque pues también en un principio Waters estaba muy, muy inmiscuido pues en la cultura lésbico-gay. La primera película de Scorsese es I Call First, Quien llama a mi puerta, del 67. Pues casi, mira, empezaron más o menos que la misma... empezaron la carrera más o menos John Waters y Martin Scorsese. Pero es decir, sin John Waters no se podrían entender muchas cosas, ¿no? de la cultura pop. Por ejemplo, la idea del rosa cargado. Bueno, incluso, a ver, la cultura drag, la cultura hoy tan de moda con RuPaul Drag Race, no se puede entender sin figuras como la de Divine, por ejemplo, ¿no? Que sí le dio otro sentido. Empezó a glamorizar los drag queens, los travestis, cuando realmente eran marginados, ¿no? Pero también la forma de abordar de John Waters estos temas delicados también, siempre a partir de la risa y siempre burlándose de las cosas. O sea, no se toma nada en serio, pero literalmente nada. O sea, nada se lo toma en serio. Hay ciertas reflexiones en sus libros, pero siempre llega un punto en el que se vuelve a burlar y es como una forma de sobrevivencia, ¿no? Entonces... no tiene una filmografía muy vasta. No. La última que hizo es la de Cecil B. Demente, ¿no? Con esta aquí Melanie Griffith. Sí, pero aquí tiene marcado después Los Sexoadictos, pues, es el nombre en Shame, España, ¿no? pero es A Dirty Shame, del 2004. Creo que la última es la de Cecil B. Demente. Antes de esa, sí. Y luego tiene una marcada aquí también, Kid y Flamingos, del 2015. No, pero esos son ejercicios. Son ejercicios, ajá, sí, nunca volví a tener así como... Sí, la última es Cecil B. Demente. Ajá, que es impresionante también, es muy... Y de hecho yo creo que se nota que cerraba un ciclo con esa película, porque es un homenaje a los cineastas de culto, y es como esa película que trata como justamente una pandilla de anarquistas que hace, como que trata de volver a hacer el cine que hacía John Waters en los 70s, de alguna manera es como un auto-homenaje a él y a los Dreamlanders, era su equipo con el que hacían películas, y entonces son una pandilla que firma en la calle y roba cosas, pero ya justamente en una época donde ya están más o menos asimilados a ser transgresor, ¿no? Donde casi está de moda, donde ¿no? casi está de moda. Significativo que sea del 2000, sí, ¿no? Que sea exacto. Entre el siglo XXI y yo dejo de hacer este tipo de películas. Exacto. Hago una película como las que hacía para dejar de hacer las películas. Exacto. Y me pongo a escribir. Exacto, y se pone a escribir. Y la verdad es que sus libros son grandes. Tiene otro que se llama... Son como sus películas también. Entonces no es que dejemos de ver el cine de John Waters. Tiene el libro que se llama Car Sick, que hace un viaje desde Baltimore a San Francisco en aventón. O sea, pidiendo aventón. Te digo que tiene algo de Beatnik. Sí, tienes toda la razón. Sí. No, y de hecho... Pues, o sea, no fue su cuate, pero al surgir más o menos en paralelo, creo que ese espíritu se le acaba... Tienes toda la razón, fíjate, no lo había pensado. Creo que menos azotado. Y más festivo. Más festivo. O sea, sufre mucho menos que Kerouac, eso lo tengo clarísimo. Exacto, sí. Lo tengo muy claro. Exacto, sufre menos. Es que es cuando te das cuenta en la aceptación de tu locura empiezas a sufrir menos y más bien pues ahí te la pasas. Sí, lo que dice Waters en su libro, dice, a ver, estamos claros que todos nuestros problemas es que no nos dieron lo que necesitamos a los 3 años. Ya supéralo, ¿no? Entonces, más bien ya empieza a moldear tu figura. No necesitas a Freud para que te digan exacto, esto, ¿no? Exactamente. No, ya más bien afróntalo, disfrútalo.
Entonces sí, evidentemente sufría mucho menos, y mucho menos que Ginsberg, ¿no? Ah, claro. Aunque también le hace un homenaje, porque en Hairspray, ¿te acuerdas que huyen porque no quieren, están separados los blancos y los negros, ¿no? Entonces, la chica que anda con un chico afro huye y se queda con unos beatniks precisamente que están leyendo Allen Ginsberg, ¿no? Pero en una forma como chistosa. Claro. Pero sí, evidentemente yo creo que pertenece como a esa generación beatnik, un poco más, sí, más festivo, más punk. Más punk, sí. Sí, mucho más punk en varios sentidos, de hecho. ¿Algo más que quieras agregar, mi estimado Wences, sobre John Waters, sobre alguna de sus películas, sobre alguno de sus libros? Sí, bueno, sus libros, yo creo que no sé, es que no sé qué tan fácil sea conseguir las películas de Waters. Yo creo que... Tú sabrás de eso más al respecto. Yo creo que ahora YouTube está haciendo maravillas. Sí. Y les aseguro que si le rascan un poquito más abajo de la superficie, no solo en YouTube, sino... luego Dailymotion, ¿sabes ¿no? dónde? Bueno, sí. Bueno, el torrent, por supuesto, también tiene sus ventajas. Claro. Pero luego, ¿dónde vi poliéster el otro día? En una de las tiendas que venden DVDs alrededor de la Alameda. Ajá. Por ahí, luego de repente perfecto. Hay películas de John Waters. Buenísimo. O se las puedes encargar, digo, a riesgo de que te las consigan en 4 o 5 meses. Claro. Pero te las consiguen. De hecho, pues a ver, para los que están escuchando este podcast y no sepan nada de John Waters, yo sí les recomendaría empezar por sus libros, que los pueden encontrar relativamente fácil en las librerías de todo México. Sí. Es Mis modelos de conducta. Es uno que es el que habla de todas estas malas influencias. Y el otro se llama Carsick, que es esta aventura que se aventó de autostop, de ride, desde Baltimore a San Francisco. Y también es un libro demencial ahí, haciéndole sexo oral a camioneros. Es una cosa brutal, es como sus películas. De ahí, el siguiente paso sería, pues sí, ver sus películas. No tiene una filmografía muy grande. Eso es bueno porque es mucho más fácil de conseguir. Sí, no te va a tomar 29 sesiones o 61 como en Scorsese, ¿no? Tiene unos títulos clave, evidentemente Pink Flamingos, que es con la que se ganó, por la que Burroughs dijo que él era el padre de la cultura basura. Tiene que ver Pink Flamingos, nada más que sí, o sea, sobre advertencia no hay engaño. Si van a ver Pink Flamingos, véanlas sin sus mamás. Véanlas sin sus mamás, sí sus abuelitas. Sí. Yo creo que no, tampoco después de comer o cenar, porque sí es bastante, sí es bastante choqueante. Y yo sí les digo que, no sé, la película que más asco les pueda dar, y pienso en, no sé, en Alien o en estas de Saw, es decir, no se compara con lo que van a ver con Pink Flamingos. O sea, es que sí es... Sin ser horror, ¿no? Es el horror pop, sí. Tal cual, porque aparte te ríes, pero también sí necesitas estómago para verla. Sí. Probablemente igual y la ven y dice no era para tanto, pero quién sabe. Ahí está la advertencia. Pero ahí está la advertencia. ¿No? O sea, no le estamos diciendo que no la vean, sino que la vean solos. Exacto. Hay con un Alka-Seltzer o algo para las seguras visuales. Y bueno, otros títulos clave que les recomiendo mucho, Female Trouble, es divertidísima. El discurso feminista de Female Trouble es impresionante. Es un planteamiento del feminismo muy punk, también muy radical. Si pueden verla, conseguirla. Obviamente están las más pop, que sería Serial Mom. Sí. Hairspray, la original, en la que se basó el musical, y luego el remake. Qué bueno que me dices de poliéster, porque es de las más difíciles de conseguir por ahí también. Casi en todas sus películas aparece Divine, entonces también ahí. Y las últimas, que están por ahí, esas sí son muy fáciles de conseguir, las he visto por ahí, que es Pecker. De hecho, ahí sale Cristina Ricci. Pecker es del 98 ya. Exacto. Fíjate que yo la consideré de las malas, pero ahora que la volví a ver me gustó bastante. Es muy divertida. Y bueno, está A Dirty Shame y Cecil B. Demente, que esa es una gran despedida de John Waters. Es una gran despedida. Entonces, no es muy vasta su filmografía. No es Woody Allen. No. Por fortuna. Y neta, véanla. Es un tipo que, o sea, al final, dentro de todo lo grotesco que es el mundo de John Waters, le terminas agarrando cariño y te terminas identificando. O sea, todos llevamos ahí algo repulsivo. Claro. A John Waters le dicen el rey del vómito también, o el rey de lo repulsivo. Entonces, que puedas agarrarle cariño a la repulsión es algo que necesitamos incluso, ¿no? Exacto, totalmente. O sea, es decir, es como una cucharada de realidad, pero como con azúcar. Sí. Entonces, es muy padre. John Waters sale en un capítulo de Los Simpsons. También. ¿No? Que es el clásico de la homofobia de Homero, ¿no? Es divertidísimo ese capítulo. En algún momento se dijo que
Divine fuera la mamá de Peg Bondi en esta serie de Married with Children, pero murió, entonces ya no pudo serlo. Pero vamos, o sea, lo que representa John Waters a nivel de cultura pop estadounidense es impresionante. Muy profundo. Y pues con grandes conexiones a la cultura mexicana, entonces lleguen, se la van a pasar muy bien. Ahí está. Él fue Wenceslao Bruciaga, escritor, periodista, columnista, miembro, colaborador de Sin 66 y gran admirador de John Waters. Exactamente. Mil felicidades por la entrevista, de verdad. Hombre, no, gracias. Estoy muy contento. Fue un gran logro. La vamos a pegar en la... Está en Milenio, dices, Está en ¿no? Milenio, sí. Sí, no sé, le puse, creo que es el Rey del Vómito o algo así, pero es padrísimo. La pegamos aquí en la Sí, bitácora fue del una episodio. gran entrevista. Y mil felicidades, muchísimas Hombre, envidia. gracias. Y cuando quieras volver a hablar o más de John Waters o en particular de una película o de cualquier Claro. otro tema que se te ocurra, ya sabes que Retrovisor está Al completamente contrario, abierto. pues muchas gracias por la invitación. Aquí vendremos a dar lata rosa. No, hombre, no pasa nada, no pasa nada. Gracias, Wences. Al contrario. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me. Retrovisor fue presentado por Vans.